Bueno, le quiero agradecer a mi amigo Gustavo Arce, ¿no? De Agustino, por la indumentaria. Hoy tenemos celeste por todos lados. Espero haber combinado bien, querido Gustavo. Si hay elegancia, es responsabilidad de Gustavo. Y si no la hay, también es responsabilidad de él. Bueno, querida Silvia, bienvenida. Mientras nuestros invitados saborean un cafecito, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. La verdad que me encanta esto que has armado. La verdad que yo también soy bastante nueva en el Club Político Argentino, así que para mí es un honor participar de esta mesa. Y lo primero que quiero decir es que, bueno, yo los he entrevistado varias veces, digamos, como miembros del Club Político, es que el Club Político, voy a hablar yo porque ellos por ahí son más tímidos, que son los fundadores. El Club Político arrancó antes que Carta Abierta. Muchas veces se dice, bueno, es una respuesta a Carta Abierta. Yo, la verdad, habiendo arrancado hace un año y medio en el Club Político, me parece que es exactamente lo opuesto. Que me anticipaste la pregunta y te agradezco que ya estés dando la respuesta. Y que el gran valor que tiene el Club Político es que en un momento realmente de enorme crisis y de enfrentamiento generado por el Estado, cuando empieza el conflicto con el campo, un grupo de intelectuales que cada vez es más grande, pero en ese momento tan difícil, decide juntarse y decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Y vuelvo sobre un tema que tiene valor periodístico. A ellos tal vez no les parece demasiado importante, pero fue antes que Carta Abierta y pasaron todo el kirchnerismo juntándose, charlando, debatiendo. No todos piensan, no todos pensamos lo mismo. Y ha sido un lugar de contención y casi diría de continente, porque yo estoy segura de que muchos que pensaban alguna cosa en su actividad académica, estaban rodeados de un montón de gente donde no se podía discutir, y en el Club Político se pudo discutir. Ese siempre es un primer elemento. Vicente, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a vos. Por supuesto, Daniel Muchnik, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a vos. Admirado y querido Daniel. Periodista, economista, historiador, hombre múltiple. Guillermo, hola. Hombre de la economía, pero no solo de la economía. Estos son hombres renacentistas, son todos con múltiples aficiones, ¿no es cierto? Me queda grande eso a mí, por favor. Bueno, Vicente, ¿por qué no es carta abierta el Club Político Argentino? Cosa que me asustaría mucho, o una carta abierta de la vereda de enfrente. Bueno, rápidamente, para empezar, ¿qué es el Club Político? Es una institución que hace política de un modo diferente, pero no contrapuesto al modo de los partidos. Nosotros hacemos política, pero no como los partidos, ¿no? Somos una institución plural y somos un club en el sentido de que somos un foro, ¿no? Donde los debates internos, la sociabilidad interna, son fundamentales, son muy importantes. Y tomamos iniciativas políticas desde una colocación de autonomía crítica, diría yo, que nos diferencia claramente a Carta Abierta, porque Carta Abierta, no quiero ser muy agresivo, pero a esta altura me parece que fue un grupo de choque intelectual. Ahí está. No es un grupo de choque intelectual para justificar todo lo que haga Cambiemos. Por ejemplo. Daniel. Por ejemplo, no, de ninguna manera tiene ese formato. El formato es congregar a distintas voces que provienen de distintos lugares y escucharlos, y saber escucharlos y proponer entre todos alternativas. A mí la primera sensación que me dio, yo me he integrado gracias a una invitación y a la aceptación, por supuesto, después, pero una invitación de Silvia. Me parecía muy importante que un periodista como vos, que además tiene formación, título universitario, pero además que tiene mucho pensamiento propio, forme parte de este colectivo. La primera impresión a través de los mails que voy recibiendo del intercambio que plantea Vicente es que es muy rico y muy diverso. Y simplemente como un observador, un recién llegado... ¿Lees todos los mails? ¿Lees todo? No. Nadie los lee. Nadie lee todos los mails. Es imposible. Pero vi las discusiones, pude observar las discusiones que se dieron en un primer pronunciamiento a poco del gobierno del presidente Macri, y
también cómo se armó esta historia de el documento de los 40 años. ¿Qué tenía para decir el Club Político Argentino o alguno de sus miembros sobre los 40 años del golpe? ¿Qué tenemos para decir o qué tienen para decir que no se haya dicho? Ahí te pido, Vicente, el por qué. En parte la verdad es que lo dijiste vos recién, es decir, yo creo que el documento dice varias cosas, pero una central es que hay que hacerse cargo del tema de la violencia política de toda esa época y de su relación con la dictadura militar, con el golpe y la dictadura militar. O sea, primero, no se puede entender el tema del golpe en el aire, no se puede entender fuera de la historia, digamos. Y esa historia es una historia donde el elemento de la violencia política fue lamentablemente fundamental. Y segundo, creo que esa violencia política tiene que ser criticada. Entonces, claro, ahí nos falta el lector que muy inteligentemente me dice, bueno, pero ustedes de alguna manera están homologando lo que fue la guerrilla o la violencia setentista contraestatal me con gustó el terror de Estado. Y no es cierto, eso no es cierto, pero alguien no lo puede decir como si, bueno, mira, vamos a hablar del nazismo, 1933 en Berlín, y bueno, vamos a ver lo que fue el nazismo y en comparación lo que fueron las barbaridades y las macanas y las responsabilidades de los comunistas alemanes. No se puede equiparar una cosa con la otra. Mira, como esto es televisión, yo intento, ahí tienen en pantalla, fíjense, a ver, director, si podemos tomar, perfecto. Nada de lo ocurrido antes del 24 de marzo de 1976, por muy abominable que haya sido, justifica la represión estatal ilegal y las violaciones de los derechos humanos acontecidos desde esa fecha. ¿Está claro? Punto. Ahí, eso dice el documento. Eso dice el documento. No se está recreando la teoría de los dos demonios ni volviendo a esos tipos de debate. Claro, pero sí se está entrando a fondo en un cuestionamiento de la violencia política, digamos, ¿no? Y se están sacando conclusiones que tienen que ver con una experiencia histórica trágica, digamos. Guillermo, ¿y por qué tendríamos que hacer esto a esta altura? Está claro que con la obediencia debida y nunca más declarados inconstitucionales por la Corte, se reanudaron los juicios. Eso, digamos, el terror de Estado está siendo juzgado, pero la violencia política contraestatal nunca lo fue. Sí, yo quiero señalar que cuando hablamos de violencia política previa al golpe, estamos sin duda hablando de la violencia guerrillera, estamos hablando también de las 3A, estamos hablando también de las patotas sindicales, estamos hablando también de un clima de violencia física y discursiva que se remonta a mucho tiempo atrás y que es una característica por lo menos en nuestra historia contemporánea. No sale de un huevo ni la violencia de los 70 y mucho menos el golpe del 76. Ahora, viniendo a la actualidad, creo que juzgar a los responsables del terrorismo de Estado es una condición sine qua non para empezar a curar las heridas y a saber vivir con esa cicatriz, pero está claro que eso no alcanza. En primer lugar, como muchas veces dice Graciela Fernández Mejide, los juicios en esta segunda fase, digamos, perdieron la oportunidad de adoptar algún mecanismo jurídico aprobado legislativamente para conocer lo que pasó, digamos, ¿no es cierto? En la forma en que está encarado, nadie va a decir de los represores qué pasó con los nietos, con los hijos apropiados, qué pasó con muchos de los desaparecidos que no se saben dónde están. Y a mí me parece que además de la justicia, necesitamos conocer qué pasó con ellos para que los familiares y toda la sociedad pueda hacer el duelo que necesita. Entonces, no es revanchismo, es justicia, es memoria y es honrar adecuadamente a las víctimas. El documento Graciela tiene... Fernández Mejide, miembro fundador del Club Político Argentino, también me parece valioso decirlo.
El documento tiene en el párrafo final, vamos a ver si lo podemos, cuando dice construir la memoria como carácter, habla de la industria de la memoria, ¿no? Critica y denuncia fuertemente que la política en los últimos años, ahí está, es preciso transformar el sufrimiento en carácter para construir entre todos una sociedad que no olvide, que no repite errores y que se fortalezca para llevar con entereza todo su pasado. Esto no debería tener nada que ver con una industria de la memoria superficial, reiterativa, banalizadora, que encapsule la historia y la tragedia en narrativas parciales. Creo que no le hace falta más a ese párrafo, Vicente. Bueno, no, yo no tengo mucho más para decir. Pusiste todos los agentes, reiterativa, banalizadora y superficial. A ver, pero profundicemos sobre eso. ¿Se construyó adrede esa industria de la memoria? Yo creo que sí, yo creo que hubo una manipulación muy grande, ¿no? Que fue al encuentro, por cierto, de una cierta necesidad, de una cierta expectativa, un deseo completamente comprensible y justo, no solamente de familiares, sino también de protagonistas o de una generación que de un modo u otro, más joven, pero que de un modo u otro fue, digamos, asimilando parte de ese proceso histórico, el golpe, la dictadura y todos los desaparecidos, ¿no? Entonces, pero fue al encuentro, pero digamos, para, yo diría, convertir esa memorización en una cosa ritual, ¿no? Ritual y para explotarla. Me parece que de un modo político bastante alevoso. Voy a traer todo esto a tierra. A ver, en un punto de actualización. Decía que todo esto podría ser un debate entre gente que ha vivido, que lo vivió más, menos, según la edad, y que le gustaría cerrar el pasado. Perfecto. El punto que se agrega acá de interés, me parece, son las nuevas generaciones, que han sido, a través de la industria de la memoria, han sido abastecidas de argumentos justificadores de la violencia política. Así es. ¿No? Cuando yo escucho Macri, vos sos la dictadura, ¿qué pasa con esa brutal síntesis, ¿no? Macri, vos sos la dictadura. O el juicio a los periodistas, a los economistas en Plaza de Mayo, donde pasaron los niños escupiendo fotos. Fotos de periodistas. Sí. Mirá, yo creo que lo que hace falta fundamentalmente en esa gente es una profunda autocrítica, porque tiene una mirada limitada y sectaria de lo que fueron los 70. Yo viví los 70. No con las armas, sino con la pluma. Pero no soy Sarmiento. Yo era secretario de redacción de La Opinión. Sí, señor. Y te diría que gran parte de la sociedad pedía a gritos el golpe. Es decir, que acá no se trata solamente digamos, de marcar o de enfocar un sector y el otro, es decir, la represión brutal, sino revisar por qué esta actitud. ¿Fue una actitud que surgió en los 70 o venía de arrastre de los 60, de los 50 y de los 30? Yo creo que es todo un historial de violencia que, bueno, que ya es hora de que nos pongamos de acuerdo en revisarlo con el criterio más objetivo posible. Vamos a hacer... Federico Filkenstein, que acaba de publicar un libro muy importante que se llama Los orígenes de la guerra sucia, dice, los orígenes ideológicos de la guerra sucia, dice que efectivamente viene a partir fascismo, digamos. El fascismo criollo. El fascismo viene a partir del golpe del 30 y que digamos, colocar a la dictadura como algo que no tiene nada que ver, sin contexto, digamos, como que parece que salió, es un hongo que vino después de la lluvia, impide ver ese historial digamos, que ha formado la Argentina, que ha constituido este fascismo violento, ultraviolento, ya decadente de la última dictadura, pero que no nació ahí, no nació en 1976 ni en el 75. Vamos a hacer una pausa, después vamos a estar hablando de cómo todo esto puede tener una impregnación en la mirada económica
¿no? Obama, las miradas o la discusión económica sobre los planes de Macri, porque de eso se trata. Reitero, no de revisar el pasado con los cánones habituales, sino tratar de plantear un cambio en los ejes de nuestras discusiones y nuestros debates. Macri tiene su propio relato. Está claro que no va a tener sus propios intelectuales. ¿Está construyendo un relato propio? Pausa, ya estamos de vuelta con el Club Político.